actividades, tanto la traducción como el viaje que hicimos con el equipo acompañado a Belardo. Y de ese viaje que hicimos en Guatemala, tuvimos nuevamente algo interesante que fue de ir a ser instructores para nuevos equipos de localización. Y ahí es un enorme orgullo para nosotros de que todos los ejemplos que se tomaban del laboratorio de la guaraní se referenciaba para que se pueda trabajar en los otros equipos. Muy contentos porque fueron unas enseñanzas y algunas cosas nuevas que tenemos que socializar hoy. Y en ese ámbito de socializar quiero contarles de que hay 3 productos nuevos, y no solamente productos nuevos, sino que hay varios proyectos que se avisoran a partir del 2020. Y esas cuestiones quiero mostrarles, si me permiten ahora. La agenda es así. Acá. Bueno, estamos con el primer producto que se llama Firefox Monitor, y es un producto que Mozilla está trabajando con el equipo de desarrollo acá. Son programadores y la gente que está metido en probar algunas aplicaciones. Este Firefox Monitor trabaja justamente como una extensión para filtrar esas cuestiones de entrar en páginas no deseadas y tener una actividad controlada con el navegador. Es un producto nuevo, se está trabajando para mejorar justamente su performance, y a partir de ahora, además de hacer traducciones también, tengo que encargarme yo personalmente de que se pueda ir socializando con otra gente en otros espacios. Por eso es que Mozilla abre su abanico de nuevas tecnologías. Y lo primero que vamos a estar mirando para trabajar en una red más segura es un producto que se trabajó todo el año pasado y que ahora está en funcionamiento de forma de tester para la gente. Otro nuevo producto que se está viendo justamente es el envío de archivos que se pueda trabajar con una cuenta de Mozilla. El producto se llama Firefox Zen. Firefox Zen es un producto nuevo también que el año pasado se desarrolló para PC y para Android. Básicamente lo que hace es, vos tenés una cuenta y podés enviar el archivo a través de un link a tu contacto, tipo Google Drive. Más o menos sería así el tratamiento. Vos envías el link más allá y la gente que está invitada puede tocar tu archivo con esta cuenta. Es interesante porque justamente, como te digo, trabajar con el envío de archivos viene a cambiar justamente la metodología que está teniendo otros productos de navegadores. Mozilla le sigue el paso al grande de la otra marca, de la otra empresa. Nosotros también se está teniendo este tipo de cuestiones. Y como te digo, hasta 2 GB vos podés enviar tus archivos para que la gente pueda disfrutar y colaborar con el archivo, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo con este segundo producto que se llama Firefox Zen. Y el último que vimos el año pasado, justamente, bueno, lo que estamos viendo ahora es que el Mozilla Firefox para este año y lo que venga de los años posteriores, vamos a tener que migrar a un producto interesante que va a ser el Firefox Preview. El Mozilla Firefox va a cambiar de nombre o va a cambiar de aspecto. Justamente el navegador que ahora se está viendo y mejorando con seguridad y en el tema de que sea un poco más liviano, el producto nuevo se va a llamar Firefox Preview. Eso es lo que se está viendo para que se tenga. Este es el nuevo icono para ir mirando ustedes también y para ir cambiando. Es una versión mejorada de Mozilla Firefox. Es una versión mejorada de lo que tendría que tener algo diferente o como competencia en la otra marca. Esto ya viene con esos mejoramientos. Esto es lo
generando. Y de hecho que también lo que estamos viendo ahora es que los productos para estaciones de computadoras van a ir navegando con esto. Y para Android también, no me estoy acordando si es que hablar una ayuda. La versión para Android también va a tener un cambio interesante. Entonces, O sea, que un cambio total va a tener Android, va a tener un cambio total. A partir seguro dentro de este año. Sí. Eso ya está decidido en Mozilla. Sí. Mozilla tiene ahora una nueva forma de trabajar y los cambios van a venir para estaciones de trabajo, para computadoras personales y para móviles. Entonces, esas cuestiones de cambio es lo que vamos a ir trabajando este año y viendo justamente de qué manera a nosotros nos va a afectar o en los proyectos de traducciones tendríamos que ir mejorando. De hecho que justamente ahora le voy a pedir a Milagro que venga y ponga su cuenta y nos muestre justamente que estos productos ya vienen incluidos antes de terminar. Y bueno, y lo último que estamos teniendo justamente es que el año pasado me ofrecieron el tema de ser representante en Paraguay. Nuestros padrinos, que son Eduardo y Lourdes Castillo, me hablaron para que yo pueda candidatarme y yo pregunté y hice las gestiones y el año pasado, el 6 de diciembre, se dio la incorporación de mi persona como Mozilla representante de Paraguay. Entonces ahora vamos a trabajar mejor todavía, porque de voluntario en la traducción está todo bien, pero ahora también tenemos otra responsabilidad que se llama ser representante de Mozilla en Paraguay. Entonces ahora podemos ir viendo actividades que podamos reunirnos como hoy, o foros, o esas presentaciones que estoy seguro por el Ateneo o por el SPL y otros lugares que se puedan invitar, ya podemos sponsorear también algunas cuestiones de reuniones, pedir con anticipación stickers y esas cuestiones que hace Mozilla para que se pueda hacer conocer un poquito del producto y toda la gestión que se pueda ver. Entonces, de mi parte, estoy muy contento porque no esperaba justamente esta cuestión de que formemos parte del equipo Mozilla. A partir de ahora es otro compromiso que vamos a asumir seguramente con la misma responsabilidad del equipo de traducción y que podamos hacer juntos actividades que Mozilla esté sponsoreando algunas cuestiones, algunas reuniones. Entonces, eso es lo que quería contarles el día de hoy. Muy contento. Y antes de que Abelardo agarre la posta, nosotros estuvimos viendo justamente con la gente que estaba haciendo un material y hizo algo interesante que a lo mejor nosotros en el equipo de trabajo podemos trabajar 10 slides de PowerPoint donde explica un poquitito la manera del vocabulario de esas cuestiones nuevas que en todos lados estamos viendo, ¿verdad? Para nosotros pestaña, ir atrás, ir adelante en el tratamiento del léxico. Yo me permití traer ese PowerPoint y tratar de aterrizar de algo que están en otro idioma, en otro dialecto mexicano, de presentar un poquito para nosotros, para que la gente también, cuando nosotros tengamos nuestras reuniones, trate de entender cómo es que se originaron los vocabularios, porque esa también es la parte que tenemos que ir cuidando, en donde dice, no, quiero que hay de nuevo, y estas cuestiones de los vocabularios nunca socializamos, ¿verdad? Nunca mostramos de la A hasta la Z que es lo nuevo. Entonces, yo me permití, a lo mejor, no sé si podemos hacer algo nuevo o novedoso para el guaraní. Es una lengua indígena que se llama cachiquel, que mi compañero preparó, es un lingüista el profe, y preparó cómo crear nuevas palabras en una lengua. Porque como sabemos, tenemos problemas en que no hay equivalencia directa de una traducción a otra en una lengua indígena. Entonces, lo que se tiene es tratar de, por ejemplo, la palabra larga y eso, tratar de hacer como hicimos nosotros acá. Pero acá nos trajeron
afile la lengua en una mejor reacción para allá. Es un lingüista y es muy bueno en su trabajo. Entonces, justamente la gente que está en ese tema, que son lingüistas, él pone acá como esta palabra, cómo se Sacar punta, sacar punta, algo así. Nosotros hicimos ya, más o menos trabajamos así ya. Entonces, Muy justamente interesante. para que la gente que está de vida con los guaraníes, como la persona que enseña guaraní, es lo primero que pregunta o tiene una curiosidad, ¿verdad? Entonces yo dije, algo así de cómo es que se tomaron las palabras, cómo es que nacieron algunas cuestiones para que la gente también no se desayuna, así cosas que no entendemos qué debe ser. Cosas que nosotros siempre manejamos, eso para que nadie entienda mal o se invente cuestiones que a lo mejor caen mal, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito lo que queríamos ver, y estoy cerrando ya mi presentación, que a lo mejor podríamos hacer algo interesante así, y que podamos incidir justamente en estas reuniones de lo que sea la parte del idioma o las presentaciones que nos inviten a partir de ahora en tecnología. Yo no sé si podríamos dejar ya a alguien si podemos dejar a alguien que pueda hacer esto. Son 10 presentaciones distintas de ir trabajando, y la persona que podría hacer, no sé si Abelardo está en ese perfil, o la profesora Zulma, o la profesora Lee, o la profesora Juana, o Sabina, de ir retocando lo que hicimos en el guaraní con esa plantilla. ¿Verdad? Para tratar de mostrar, yo no sé si lo mostramos todavía o cómo sería una cuestión, ¿verdad? Habría que hacer una versión de prueba y después sobre eso Claro. debatir otra vez y ver al final cuál es lo que más conviene. Porque de hecho nosotros tenemos eso que solemos mostrar allí en las reuniones, ese listado de vocabulario, o sea, pensando justamente en algo que como esto iba a ocurrir. Ya creo que ese trabajo que hizo Uber Meili, Sí, ese es un trabajo bastante completo donde trata el tema del vocabulario y se explica. Sí. Espectacular. Entonces podemos ver eso para Guión bajo para bajo. Y estos 3 productos ya para trabajar este año. Sí, y ya se está traduciendo entre paréntesis también Sí. ya dentro de los proyectos. Justamente Abelardo ahora nos va a mostrar y nos va a contar cómo es lo que los nuevos productos ya caen dentro del paquete de traducción. Ah, ya está. Buen día. Buen día. Mucho tiempo nos encontramos otra vez. A nosotros también nos tocó allá presentar una ponencia dentro de la capacitación que nos tocó explicar la parte donde dice ahí, acá esta parte, de las traducciones. Esta es la parte amarillita que puse, que sería errores que la máquina descubre de las traducciones y te envía ahí en numeración. Cuando hay uno, es que uno tiene problema. Y después, el segundo, la naranja, nos muestra los errores leves. Por ejemplo, falta una puntuación que debería sí o sí tener, o algunos iconos que uno tiene que cliquear y que venga directamente ahí en ese espacio.
que nosotros hicimos a veces copiar y demás cosas y no acepta la máquina. Entonces eso. Y el rojo, si querés, son los errores graves. Que yo no sé por qué ya encontré algunas cadenas traducidas que totalmente difiere de lo que es la entrada principal. No sé cómo pasó, ¿verdad? No sé. Pero yo ya encontré en estos errores que nos envían, yo ya encontré más de 100 había exactamente. Yo ya redoy, está todo entero. Y también esta parte, ocurre, no sé qué significa afuera, que son errores también que la máquina descubre dentro de la traducción. Entonces esa parte nosotros tocó allá en la ponencia que hicimos en la capacitación. Y por suerte salió todo bien, tranquilo, paz, como se dice. Ahora mismo no hay errores allí. Ahora mismo no hay código, está en cero. Cero. Hay Espectacular. warnings, que son errores leves, Sí. y los errores, Sí, sí, que sí. son todos cero ahora. Sí. Y acá también está cero. Sí, Que sí. significa, si hay 10, te dice 10. Sí, 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 sí. Claro, por eso. Entonces vos cliques acá y te lleva directamente acá en esos problemas nada más. Entonces puedes entrar a corregir lo que vos ves que está mal y ya desaparece acá. Baja a segundo, está 9, a 8 y después hace todo y queda 0. Bueno, Y ese 98% pero el total de lo traducido. sí, el 98% es ahora el total dentro del producto guaraní. Guaraní. Bueno, O sea, hasta el 98 llegó a guaraní. ¿eh? 98% guaraní. Guaraní. Ayer, o sea que el viernes estaba 99. Ajá. Lo que pasa es que siguen entrando en los 10 productos que tenemos, siguen entrando cadenas nuevas cada 2 o 3 días. Ujú. Cada 2 o 3 días. El guarismo, acá, hace poquito estaba a 16.500 entradas. Ahora estamos a casi 20.000 ya. Con los productos nuevos que trajimos de Guatemala, que son 3, que habló el profe, y el cuarto, o no manejas, seguro verá que el Android es de 10N, que ya entró también. Ya entró también. Y vean cómo está en cuanto al porcentaje de traducción. Tiene 816 entradas. 826 entradas. Entradas, no palabras. Entradas significa las cadenas. La cadena. Nosotros la cadena, ¿verdad? Ahora se cuenta por entradas. En el anterior era por palabra. Por palabra. Ujú. Y ahora es por entrada. Tenemos 19.658 entradas y las cadenas traducidas son 19.442. Muy poca la diferencia. ¿Cuántas han traducido ahora? 19.442. 19.442 de las 19.658 cadenas. ¿Qué com- Faltan 216. Esto significa los no traducidos todavía. Ujú. Que estaban 80 nomás el viernes pasado y ahora está 216. Ya. Ya, oye, ve. No sé todavía porque yo no tengo internet ahora allá. Por ejemplo, es uno de los productos que trajimos de Guatemala. El Firefox, la cuenta del Firefox de Apple. Y tiene 701 entradas. Y eso está a 100% el viernes. Y ahora está 27 cadenas nuevas. Esta es la cadena nueva que falta. Voy a entrar acá. Ahí está. Sí. Acá está la cadena que falta. Y te trae toda la cadena que falta, que son 27. Este es cuenta de Firefox, que es Apple. Bueno, este container también ya terminé, pero vino unos problemas. Este es el otro que el monitor que habló el profe y Zen. Son 3 productos que trajimos. La cuenta, el monitor y Firefox Zen. Y este es nuevito, estaría 15 ya más o menos hace que entró. Y tenemos, son 700 entradas, 503 entradas y 92. Estamos 92, 500, casi
1.400 entradas en los tres productos. Más el Android L10N, que son 800, son casi 2.500 entradas. Y cuando nosotros nos fuimos, bajó a 93 con los tres productos nuevos, a 93%. Y ahora subió a 98 la ya. entrada. Sí. 1% vos movés con 200 entradas. Ajá. 200 entradas Sí. en promedio. Porque estamos en 20.000 más o menos. 200 entradas vos tenés que hacer para que se mueva el producto. 1%. Sí. 1%. Y nos falta poco. .org, que estaba también llenito, ahora aparece con 135 con la cadena. Y así va apareciendo cada 3-4 días cadena. 10, 15, 20, en la mayoría de los productos. ¿Y hay alguna cadena que se da de baja o permanecen todas? Por decirte, alguna, por ejemplo, que ellos hayan borrado. Sí, hay. Ya. Yo tengo todo anotado, pero hay. No son productos que ya no se usan ahora. Ya. Aparecen nuevos. Por ejemplo, Android, es parecidísimo al Android viejo. Ajá. Las cadenas de ahí son muchísimo que coinciden, 100%, 80%, 70%. Con lo que del hicimos. Android viejo, yo tengo todo el archivo. Ajá. Y me facilitó muchísimo para hacer. Pero Espectacular. son vuelquitos que uno tiene que Agregarle. coordinar para completar. Para completar. Por eso, ya hice 780 cadenas. Y aparte 46 nada más. ¿Entiendes? Sí. Es terrible. Hasta ir de IBM, en Y estamos entre los mejores productos de Mozilla siempre. 98, 99. Sigue siendo el guaraní la única lengua nativa que tiene Completo, sí. completo. El guaraní, sí. Ujú. Hay, por ejemplo, el cachiquel de México. Hay algunas lenguas que están haciendo, ¿verdad? Pero ¿En cuánto por ciento ellos más? no trabajan, por ejemplo, en escritorio. Ah. Cachiquel no trabaja en escritorio. Solamente Por Android. Con la cantidad, trabajan los productos menores. Menores. Viste que son las entradas. En Firefox, por ejemplo, tenemos 12.700. 29. Sí. Ese AL es completo. Es el producto más grande de Mozilla. Y la mayoría de ellos no hacen todavía escritorio. Que allí nosotros tenemos Por el volumen del trabajo. 12.721 tenemos nosotros allá. Sí, al lado. traducida. Viste, allí me ha sido poco la diferencia. Sí. 7, 8 por allí la diferencia. Y ahí está. Ahí está, 8. 8. Sí. Eso es lo más grande que hay. Y por eso justamente Sí. estamos así, porque el producto nosotros empezamos por el más grande. Ahí te marca 99. 99 está Firefox. Sí. Ese prácticamente en el borde, luego. Allí dice 12.721 y 12.729. Lo que falta es, estas cadenas son las que faltan. Sí, Y no son largas. sí, sí. Eso va a ser en media hora. Ahí está. Yo todos los días entro y hago alguna. Yo tengo todo. Ahora me organicé como se debe. Tengo el historial de cada día a partir de mi venida de Guatemala. Ahí me organicé. Si alguien quiere ver, yo tengo cada día tengo lo que hago. Y entro a anotar luego, pongo los días que yo veo a las 7 de la mañana, hablo y veo. Pongo todo, aunque no haga, pongo todos los números. Ajá. ¿Cuánto amaneció? Para que se pueda ver la diferencia de entrada. Tengo todito eso. Espectacular. Y por ahí te viene, ¿verdad? Y le voy a mostrar por ejemplo, acá están los traductores. Acá. Estos son los mayores colaboradores. Ujú. Acá yo estoy entre los 48 por ahí. Espectacular, che, qué lindo. ¿Sabes por qué esto? Porque nosotros entramos ya en el 2017 en esta plataforma. Tarde ya entramos. 2017 entramos. Después de nuestros hackathon Asunción entramos nosotros. Y ellos empezaron. Sí. Y yo, por ejemplo, acá figuro
con Ahí está. y en 1680. Y el número 1, 55.000. Que nosotros nunca vamos a alcanzar, pero nosotros entramos tarde en esta cosa. Por supuesto. Y a partir de nuestra entrada acá corrió uno a partir. Y acá están este es el último mes. Acá ya voy a aparecer más rápido. Ahí. Estaría entre los 15 y 16. Espectacular. Los 980. Los 3 últimos meses. Ahí está. 1669. Entrada. Y los últimos 6 meses. Allá se equiparon más. Porque ya estoy adentro. Ahí está. Estoy ya cerquita ya. Sí. Con 3.400 y el otro está 8.000. Vamos a la mitad. La mitad. Pero los temas que ya nosotros no tenemos ya mucho trabajo por delante. Durante la actualización. Los otros son productos nuevos que van haciendo y más rápido suben de logaritmo.